Bueno, me alegro mucho de que podamos estudiar juntos de nuevo. Eh, sí, bueno, es que hoy es precisamente muy especial porque el tema que tenemos se relaciona directamente con lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos en el último día. Em, bueno, por eso em, quiero dar gracias al Señor por dirigir este mensaje, por dirigir nuestros estudios, porque las noticias diarias nos confirman la veracidad del mensaje y también nos dan una mayor luz. Por ahí en alguna parte lo escribí, pero quería recordarnos. Podemos abordar este artículo. Porque este artículo tiene relación con los sucesos que han ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos en el día de ayer. Y por eso quería, bueno, que lo recordáramos, ¿verdad? Porque nos da una mayor, ¿cómo se dice? Es como si tú tienes una máquina de vídeo y para ver mejor cómo se ve mm, toda la escena, entonces tú enfocas la cámara hacia atrás para ver mejor toda la escena. Y bueno, de eso se trata. Que se titula este artículo: Al desafiar la derrota electoral, Trump consolida su control sobre el Partido Republicano. No sé si alguien me quiere o alguien quiso o pudo mirárselo o se acuerda, si me quiere dar una breve reseña del artículo. Bueno, sí. em, Nadie tiene algo que decir, entonces le voy a pedir que me ayuden, por favor, a leer la próxima diapositiva. Este es el comentario inicial de la anciana Tess cuando compartió este artículo. El artículo fue compartido, es de fecha del 12 de diciembre del año pasado, del 2020, y fue compartido el 14 de diciembre. Si alguien me puede leer, por favor, esta Lo, ¿cómo se dice esto? Este párrafo. lo leo. Sí, por favor. Sí. Comentario inicial de la anciana Tess. Este artículo discute el estrecho control que Trump tiene sobre el Partido Republicano, ya que se ve obligados a seguir su visión del mundo, para permanecer a favor de la base republicana que sigue su culto a la personalidad. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Tú sabes lo que es un culto a la personalidad? Sí, lo sabes, ¿lo puedes comentar? ¿O cómo lo entiendes tú, si lo quieres comentar? Es como que quiere, yo en mis palabras diría como una admiración hacia él, o sea, que quiere tener el control, la admiración de todo el pueblo. Ujú, ujú, Narcisista, no sé. sí, sí, bueno, precisamente de eso se trata. Y aquí, bueno, lo primero que a mí se me
vino a la mente fue saber qué es un culto a la personalidad, porque si de eso se trata, su poder, bueno, entonces busqué en Wikipedia, hay una cantidad bien grande de artículos y de libros, o no sé si son folletos o libros. em, Me llamó la atención uno de Venezuela, que fue escrito en Venezuela y bueno, para mí es el caso de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, un buen ejemplo de eso. En Wikipedia nos nombra de primera el caso que conocemos por el estudio del 9 de noviembre de que Nikita Khrushchev, o no sé si lo pronunció bien, en un discurso en el 20º Congreso del Partido Comunista en la antigua Unión Soviética en el año 56 usó esta palabra y de acuerdo a cómo él la usó, sería una elevación a dimensiones casi religiosas, eso me llamó la atención, o sagradas de figuras de líderes carismáticos en la sociedad o la política. En los regímenes totalitarios es a menudo una forma de culto a la persona del líder supremo. Eso se ve especialmente en China, ¿verdad? Em, bueno, si alguien también puede leer el segundo párrafo. Este es un comprimido de lo que sale en Wikipedia porque era mucho más extenso, pero he puesto um, algunos trocitos, ¿verdad? Que me han parecido importantes. ¿Le leo, hermana? Leo, Ah, no. Sí, cualquiera de las dos. bueno, Leo, entonces, Sí, el término fue acuñado y descrito en 1956 por el secretario de Estado denunciando a Stalin. Por tratarse de un concepto en un marco histórico y político muy concreto, es impreciso describir con él fenómenos antiguos como el culto a Faraón o César. Si bien se puede señalar la misma dinámica tipificada por Stalin, con Adolfo Hitler, Augusto Pinochet, Trujillo en República Dominicana, etc. si puedes leer lo demás estará bien. Sí, gracias, Bueno, Graciela. no, de nada. Se alega que también un presidente puede hacer uso de culto a la persona. En los países donde el poder ejecutivo lo ejerce un presidente, pero cuando se fractura la independencia y el equilibrio entre los poderes públicos del Estado, aparece el gobierno personalista. Muchas gracias, Graciela. Esta frase la tengo que aclarar porque para resumir no puse todo el resto porque me parecía muy largo. Aquí dicen que en los países donde hay, yo creo que trata específicamente de Estados Unidos, no sé si otro país tiene el mismo, la misma manera de funcionar, podría ser que el Reino Unido. Pero no lo sé. En mi entender se refiere a Estados Unidos. En los países donde el poder ejecutivo lo ejerce un presidente. Y luego decía que si los demás poderes, que los demás poderes ejercen como una especie de freno al presidente. Y entonces añade, pero cuando se fractura la independencia, y el equilibrio entre los poderes públicos, que es, en mi opinión, lo que pasa en Estados Unidos, del Estado, aparece el gobierno personalista. O es decir, el gobierno con un culto a la personalidad. No sé si tienen alguna duda o podemos continuar. Sí, yo creo que eso más o menos es lo que resume. Yo leí muy rapidito porque recién lo vi
Ujú. antes de entrar al estudio, lo Ah, chévere. leí muy rapidito, pero creo que básicamente es lo que resume, digamos, el artículo, que es que de alguna manera él se ingenió para atraer sobre sí a la, la pasión o Disculpa, no te escuché lo último. Es que se te escuchaba entrecortado. no sé qué dijiste porque se me Se te desenganchó. escuchaba cortado, entonces no pude escuchar toda tu, Ah, sí, y tu aporte. se me cortó justo después. Para que lo voy a enchufar porque capaz que en general lo pongo enchufado, pero como ahora tenía bastante carga, no lo puse. ¿Tú quieres decirnos lo que habías dicho? Sí, para que voy a enchufarlo, así me aseguro que... A ver si ahora me escuchan mejor. Sí, bueno, ahora se te escucha corrido. No sé si los demás Bueno, escuchaban igual que yo. no, básicamente lo que yo decía es que creo que eso más o menos resume todo el artículo, por lo menos Ujú, a grandes rasgos. ujú, Y es el hecho de que de alguna manera él fue transfiriendo la adhesión de los votantes del partido a sí mismo, a su persona. ujú, Entonces, digamos, ya la gente no, o sea que no es suficiente con que sean republicanos, sino que tienen que ser trumpistas para que ujú, sean leales a él, o sea que ujú, fue eh, centrando en sí mismo todos los poderes y la admiración y la ujú, lealtad, ujú, exigiendo una lealtad personalizada ujú. de todos los partidarios, y entonces ya el que no es trumpista ya no sería, digamos, entre comillas, republicano. Ujú. Yo pienso que, no sé si terminaste o querías Sí, sí, añadir otra cosa. no, era eso, simplemente que Mm. Em, Cuando estabas hablando, lo que comentabas me hacía acordar de el estudio de Cambridge Analytica, que Christopher Wiley, el que es el soplón que nos dio muchos datos acerca de cómo ellos trabajaron para llevar a Trump a la presidencia, él decía de esa que él usaba tanto en las campañas. Pienso que eso también le ayudó a usar frases pegajosas para que la gente quedaran, bueno, eh, yo enganchado. supongo que impresionados con eso, pero bueno, yo supongo que eso es todo un fenómeno, cómo atraer a la gente. Y bueno, la verdad no estoy consciente de todo lo que tiene que ver con eso. Pero pienso que una parte también, no solo Cambridge Analytica, pero una parte también tiene que ver con uno de los artículos que vamos a estudiar. ¿Por qué? Al principio dijimos que la historia, la luz es progresiva, ¿verdad? Entonces, en este día hubo una hermana que nos envió un artículo muy interesante que tiene que ver con esto. Y ahora vamos a ver
el artículo primero, que fue el que mandó la hermana Tess, la anciana Tess, el 14 de diciembre. Esta es la foto inicial. em, la foto inicial es esta y me llamó la atención que al final de esta pancarta grandota dice vietnameses para Trump. Y yo pensaba, bueno, pareciera que no cuadra. ¿Cómo es posible que gente latina o gente de Vietnam o gente afroamericanas también le rindan culto, por decirlo así? Pero bueno, estas son las cosas bueno, yo no tengo explicación. Yo me pienso que gente que está ciega, que no quiere ver, y yo busco, mi explicación es que no tienen ganas de saber la verdad para poder creer la mentira basados en el versículo de la Biblia que dice que porque no tuvieron amor a la verdad, em, y sigue diciendo, entonces Dios deja que un espíritu engañoso les engañe. No sé si otra persona tiene otra explicación Pienso o que no es tan misterioso. Al comienzo yo también lo mismo, o no. pensaba, ¿cómo puede ser? ¿No es cierto? Tienen que darse cuenta, pero Sí. al hablar con una amiga en Estados Unidos que tiene fondo multicultural, él está totalmente apoyando a Trump. Me di cuenta Ujú, que están minimizando muchos de los problemas que los otros ven, que nosotros vemos, y se están ujú, enfocando en su conservadurismo, ¿no? Religioso que apoya eso. Y esto es ujú. como que justifica todo. Sea, ¿Será? ¿no? Todo lo malo que él hace puede, no sé, se perdona. Y Ujú. esto es lo que le da validez a ese presidente. Es como que se afianzan al conservadurismo. ¿Será que como Exactamente. creen en ese conservadurismo, se apegan a él y él es la representación de esa mentalidad? Exactamente, ¿no es cierto? Y si tú lo mezclas con las ideas que no olvidemos que muchos creen que él es de Dios colocado en ese lugar, que es un tipo de Ciro, Sí, que sí, cumple sí, profecía y que todas esas cumple cosas. Y profecía. entonces todos los otros valores o esos problemas se justifican. Ujú. Habrás visto la serie de La Familia, donde explican que uno tiene que ser como David, astuto. No hay problema si se roba la mujer del prójimo, pero tiene que saber manejarlo, tiene que, ¿no? Imponerse al Ah, otro. no, Y esas ideas, ¿no? no lo sabía. Yo me preguntaba si también entonces tiene que ver con la fuente de información que uno elige. No creo que se trata No em, solo de eso. de verdades o falsedades. Creo que son en gran parte ciegos o sordos a argumentos, ¿no es cierto? Eh, Sí. si Él es de Dios, ¿quién sos vos ¿no? ¿Quién somos nosotros de dudarlo? ¿No? Y Ah, ese argumento borra todo justifica un todo entender otro. literal de la escritura. ¿Se Claro, puede ser? uno puede decir que es misógeno, pero uno dice, ya, pero Él es de Dios, David también ha sido, ¿no es cierto? Entonces, Mm. ya, Y se puede alegar que David había cometido pecados y etcétera, ¿no? exacto, Sí, yo creo que la raíz de eso es que hay como una especie de endiosamiento. O sea, que ya Ujú. no lo consideran un líder, sino que se Es un sienten, ídolo. claro, es un ídolo Ujú, y entonces los dioses pueden hacer lo que quieran y mm, está todo bien. O sea, ujú. ya como que entregan su criterio y su razonamiento a ese ídolo y
y haga lo que haga, está bien para ellos. Es una cosa así, es una cuestión de Ujú. endiosamiento. Sí, yo creo que también eso que dices lo fortaleció cuando, por ejemplo, él estaba enfermo de COVID y cuando regresó a la Casa Blanca, cómo se quitó la máscara. Y bueno, yo creo que él en sí mismo se estaba creyendo el cuento. Sí, sí, es que él está convencido de que, Sí, pues, sí, digo, fíjate que nomás las frases, el que no que está usa, conmigo está contra mí, es como si fuera Jesús, o sea, sí, es una cosa polarizar. espantosa. Sí, sí, es que bueno, me imagino que se lo habrán dicho que haya una persona, creo, la hermana Tess también lo nombró, de la profecía de Trump, a alguien que estaba diciendo de que había, de que él iba a surgir, pero no recuerdo los detalles ahora en este momento. Sí, había una Po- película de eso, ¿no? Hay una película de esa profecía. bueno, que si alguien sabe dónde o la encuentra, la puede compartir en el grupo, porque me gustaría verla. Em, Hermana, si tiene, sí, Carolina. está ese detalle de que, bueno, desde esa visión tan literal de la Biblia, Ujú, el protestantismo en general cree que habrá un tiempo de paz antes de que Jesús venga a la tierra, ¿no? El sí, milenio, entonces, sí, momento en que todo será lindo y todo sí. perfecto, como el Ujú, de Dios en la tierra. ujú, Y entonces, sería un reino sin homosexuales, por ejemplo, sin esas cosas que el sí. republicanismo está en contra. Ujú. Que ellos denominan una, una sociedad moral. Y bueno, el tema que tú tenías ayer estaba súper, súper bueno para entender eso. Gracias, Carolina. Sí, ¿Y tenías otra cosa que decir? ¿O puedo continuar? esto nomás. Ok, gracias. Sí, yo me tengo que ver tu programa porque aún no lo he podido ver, pero el libro está súper bueno. Y, y yo sé que seguro estaba muy interesante, pero me tuve que dormir. Entonces, continuamos. Y aquí les puse algunas citas de este primer artículo, pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Aquí lo importante en este primer párrafo es que dice que eh, las últimas 6 semanas, es decir, esto llega contando hacia atrás, esto llegaría hasta el momento de la elección. Y él ha puesto una prueba de lealtad definitiva para los del partido, ¿verdad? O están, como decía, no me acuerdo quién decía que o estás conmigo o estás contra mí. Eso tiene que ver con eso. Lo siguiente es que dice 2/3 de los republicanos de la Cámara de Representantes y 18 fiscales generales estatales firmaron sus nombres en la fallida demanda de la Corte Suprema que buscaba que los jueces anularan la voluntad de los votantes en varios estados. Es decir, o sea, él enseguida después de las elecciones, de una vez empezó a polarizar, inclusive dentro de su propio partido, porque él quiere saber quién es leal a él, ¿verdad? Y esto era una especie de prueba, quién está conmigo, a reclamar a nivel del Departamento de Justicia que yo no he perdido las elecciones, ¿verdad? Y lo ha repetido una y otra vez a pesar de que, por ejemplo, me parece que fue en Georgia, que han contado ya 3 veces las boletas de, de votación. Y bueno, con todo lo que eso significa, ¿no? Y él sigue alegando de que hubo fraude.
Bueno, parece que él se encuarteló, por decirlo así, o sea, dicho en mis propias palabras, en la Casa Blanca, comunicándose con el público principalmente a través de los medios sociales. Y por allí él inyecta su veneno, por decirlo de esa manera. Desde libertarios hasta moderados y conservadores de extrema derecha, los funcionarios republicanos de todo el país están doblegados a la voluntad de Trump y haciendo muestras de lealtad en un ataque sin precedentes a la transferencia pacífica del poder, cosa que no tiene precedente en el país, en Estados Unidos. Me parece que nunca había ocurrido algo así. Si tienen alguna, quieren intervenir de alguna manera, por favor, siéntanse libres de hacerlo. Si quieren corregir alguna cosa también, por favor. Y aquí tenemos el otro artículo. El anterior era el artículo que nos envió la anciana Tess, y este artículo lo envió una hermana de Alemania, del grupo alemán. Y, está publicado en una revista que se llama Spiegel. Por eso, en la traducción que nos hizo el favor Micaela Raquel de enviarnos en el chat, sale en alguna parte que dice el espejo, ¿no? Porque la revista se llama El Espejo, es decir, espejo. Se llama el artículo El doctor Frankenstein y el monstruo que él creó. Mitch McConnell, si quiere alguien leerlo, por favor, para yo no Leo. hablar todo el tiempo. Sí, gracias. Dr. Frankenstein y el monstruo que él creó. El Spiegel.de. Mitch McConnell era el verdadero hombre fuerte entre los republicanos hasta ayer. Después del asalto al Congreso de Estados Unidos iniciado por Donald Trump, se encuentra en las ruinas de la obra de su vida. Artículo por Ralph Neukirch del 7 de enero. Muchas gracias. Todavía líder de la mayoría del Congreso y Trump en enero. Sí, gracias. A ver. Si me quieren ayudar, no sé si quien quiere o el mismo Marco, no sé, cómo quiere. Claro. Mitch McConnell suplicó a los senadores republicanos que reconocieran la victoria de Joe Biden, que se anulara una elección presidencial. Que si anularan una elección presidencial, dañaría para siempre nuestra república. No podemos distanciarnos en dos diferentes tribus con diferentes hechos y diferentes realidades. Tengo que aclarar que este artículo fue escrito después de los sucesos, no sé si todos están enterados, perdón, de que el Capitolio fue tomado por un grupo de seguidores de Trump y entraron hasta dentro del edificio, cosa que nosotros aquí en casa comentábamos que parecía increíble, porque aquí en Alemania, en Berlín, sucedió, no sé si decir parecido, pero hubo un intento de entrar al edificio del gobierno en Berlín. Y la policía actuó rápidamente y sacó a esa gente de ahí y no les permitieron entrar. Entonces, para nosotros aquí en casa era increíble un poquito, por decirlo así, que eso estuviese ocurriendo en Estados Unidos, que no hubiese la seguridad como para impedir ese tipo de sucesos, ¿verdad? Entonces, Perdón, por eso. perdón, es que en realidad no fue tan rápidamente. O sea, se No, demoraron sí tienes bastante porque Trump no daba la orden y sí, tuvo que salir Pence a dar la orden porque Trump no la daba. sí, es verdad. Yo me refería a que en Berlín no llegaron a entrar las personas al edificio de gobierno.
Y con diferencia de Estados Unidos, bueno, estuvieron no sé cuánto tiempo. Yo sé que vi en vivo que la gente estaba afuera, pero hasta dónde llegó todo lo que hicieron, me enteré fue en este día, hoy. Em, si nos quieres comentar algo más acerca de eso. No, simplemente eso, que, perdón, porque yo no me di cuenta de que estabas hablando de Alemania, Ujú, que en realidad fue impactante porque normalmente estamos acostumbrados que ante la más mínima manifestación ujú, salen los miles de policías, igual a ujú, matar a mansalva, y ujú. ahí nadie hacía nada, Sí, hasta que sí, al final todo el mundo esperando que Trump diera la orden, pero no la sí. dio. Y La tuvo tuvo que que, dar Pence, sí. Ujú. exactamente. Sí, yo también me estaba acordando cuando estabas hablando que yo me acuerdo que alguna vez hace bastante tiempo visité ahí en esa zona y me acuerdo que habían em, carros que no les habían dejado pasar a partir de cierto punto y que él no se podía explicar cómo había sido que toda esa gente llegó hasta allá, siendo que normalmente te llaman y te dicen que te tienes que retirar, que no te acerques allí, y o sea, eso normalmente está muy vigilado. Y bueno, era como que no se lo podían explicar. Exacto. Parece que o fue así que este artículo fue escrito después de que sucedió esto, y aquí toman las citas de McConnell después de lo que sucedió. Parece que él estaba bastante impactado. En esta parte sale que él dice, como nos leyó Carolina, no podemos distanciarnos en dos diferentes tribus con diferentes hechos y diferentes realidades. Y más adelante vuelve a decir algo parecido. Entre los comentarios que teníamos en el grupo alemán, estábamos acordándonos de las palabras de Bannon. ¿Por qué? Porque no las recuerdan. Esta ya se las había puesto, esta diapositiva. Y es que dice que él era leninista y que quería destruir el Estado y esa era su meta y quería derrumbar todo, lo quería derrumbarlo todo y destruir todo lo que hoy es el establecimiento o el establishment, pero no sé cómo decir establishment en español. El em, sistema. Ajá, sí. Él quería destruir todo lo que hoy es el sistema y parece que en este momento, cuando esas personas estaban ahí, era eso lo que tenían en mente, ¿verdad? No sé si están de acuerdo ustedes, pero así lo veíamos, lo veía alguien del grupo. Claro, el problema es que de alguna manera lo que están haciendo es que está todo bien con el sistema siempre y cuando nosotros tengamos el poder, pero Ujú, si alguien quiere tomar el poder que no seamos nosotros, entonces ujú, está todo mal. Esa es la cosa, o sea, se han eh, afianzado en el poder y no lo quieren soltar, no importa la democracia, o sea, ujú. somos muy demócratas hasta que nos tocan el poder y entonces ahí Sí. ya dejamos de serlo. Eso que dice me acuerda de la actitud de Mitch McConnell con Obama, y lo pone más adelante, que ellos bloquearon todas las acciones del gobierno de Obama durante bastante tiempo, pero eso lo vamos a leer exactamente más adelante. ¿Quieres decir algo más o puedo continuar? No, no, está bien.
Bueno, entonces, volviendo al artículo del Spiegel, aquí tengo otras citas y por favor me la pueden leer con una pausita por aquí, por en donde está el punto rojo para poderlo comentar si, o si lo entendieron todo, podemos continuar, ¿sí? Leo entonces. Sí, porfa. Desde 1985, Mitch McConnell se ha sentado por los republicanos en el Senado. Él, por el temido Dano a la República, lo ha forjado con sus propias manos. ¿Dano? Daño. Es Daño. que no tengo cómo poner la ñ. Su discurso fue una declaración de rendición. El historiador Christopher Browning lo llama el sepulturero de la democracia americana y su colega británica Sarah Churchwell lo declaró como la persona más importante de los Estados Unidos, porque él a Trump en cualquier momento lo podía desenchufar. Sí. Aquí viene la explicación de lo que yo le decía a Graciela, que una de las razones por las cuales él tiene o alcanzó a tener tanto poder es porque él tenía una persona muy poderosa que le estaba protegiendo. Más adelante algún comentario lo pone. Entonces aquí esta persona, Sarah Churchwell, dice que era como si él lo podía desenchufar en cualquier momento, pero que el Mitch McConnell era el que tenía el poder, ¿no? Si quieres, puedes terminar la diapo. Nada le pareció inalcanzable. Lo que sea que el presidente hiciera lo tenía que temer consecuencias, porque de eso se encargaban sus aliados en el Senado. Exactamente. ¿Quieres leer lo último? Cuando Trump trató de sobornar al presidente de Ucrania, Mitch McConnell no reconoció ningún problema en eso. Mitch McConnell también logró impedir que el impeachment fuese exitoso. Eso contradecía el texto, pero el espíritu de la Constitución americana. Texto, ahí está algo mal traducido, pero Sí, a ver cómo. Eso contradicía el texto, pero sí el espíritu de la Constitución americana, porque se podía hacer por texto, pero no por espíritu, es decir, la Constitución americana nunca hubiese podido, ¿cómo se dice? Avalar que él sobornara a un presidente extranjero por su propio uso personal, ¿no? Para beneficiarse él mismo. No sé si me explico. Sí, yo creo que lo que quiere decir es que contradecía ambas cosas. Contradecía el texto y contradecía el espíritu. Ninguno de los dos, ninguno de los dos estaban de acuerdo con aceptar un soborno. Ok. Ok, así lo entiendes tú. Ok. Yo voy a continuar. Si quiere alguien más leer o como quieran. Gracias, Marco. Leo, si querés. Sí, Si no quiere leer otro que no haya leído, no sé si alguien más quiere. O el mismo Marco, no sé. El bueno, que quiera. entonces leo. El senador vio en Trump, se me fue, un instrumento para lograr sus propósitos. Ocupar 250 asientos en las Cortes Federales y en la Corte Suprema de Justicia con jueces de su elección y una reforma de ley de impuestos que sobre todo beneficia a sus benefactores. Pero le pasó como al doctor Frankenstein, el monstruo que él creó se volvió contra él. Después de las elecciones, cuando Trump hacía cada vez más bulla por sus infundadas acusaciones de fraude electoral, Mitch McConnell se mantuvo en silencio durante semanas. Solo después de la certificación de parte del colegio electoral del triunfo de Biden, Mitch McConnell felicitó al futuro presidente.
Sí, bueno, ahí yo pienso que todo está claro. Fíjense que aquí se ve la importancia de lo que él hizo. Em, Importancia en el sentido de que él llevó a cabo la agenda de conquistar el poder judicial. Em, Él sabía cómo funcionaban las cosas, tenía mucha experiencia, de acuerdo a a los vídeos que yo he visto, que él tenía mucha experiencia para saber manejar cómo las cosas de manera que él pudiera lograr hacer esos cambios en el poder judicial que él quería. Y bueno, fíjense que esto también lo escuché en un vídeo que, que él beneficiaba a los que les daban donaciones. Y bueno, ahí se ve la corrupción que hay, que a pesar de que Trump, por ejemplo, él ataca mucho la corrupción del establishment, el sistema, ¿no? Y sin embargo, los que le apoyan a él son aquellos mismos que están en corrupción y en la corrupción más, o sea, más descarada, porque todo lo que hemos visto que los republicanos realmente por llevar a cabo la agenda que ellos tienen, inclusive en contra de su propia población y de no, y de no, y de no respetar el derecho de las minorías. Aquí nos falta un pedacito, creo, ¿sí? No, ¿O no? eso lo leí también, Ah, pero ok. quizás, ¿Quieres explicarlo? Sí. no, 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 lo que quería era comentar justamente esa última parte de la primera parte de la Ok, letra grande, ok. porque justamente comentaban eso de cómo él obtuvo digamos, el apoyo de todas las clases privilegiadas, Ujú, porque justamente lo que hizo fue bajar los impuestos a los que más tenían. sí. En lugar de hacer al revés, como hace la mayor Ujú, parte de la gente, de los gobiernos que quieren tratar de nivelar eh, ujú, los desniveles sociales, ujú, esto fue al revés. En lugar de sí. quitarles los impuestos a los que menos tienen, se los fue bajando muchísimo a los que más tenían. Y fíjate que eso es precisamente, él hace propaganda de que él está por las personas, él es populista. Es un engaño bien grande porque él lo que hace no es lo que él dice que va a hacer por la gente. Em, es todo lo contrario. Y yo por eso lo veo muy parecido a lo que hizo en su momento Hugo Chávez, con la diferencia de que antes yo decía, bueno, yo los veo muy parecidos, pero ahora me doy cuenta que Trump es parecido a Hugo Chávez, pero Hugo Chávez es el modelo del rey del sur y Trump es el modelo del rey del norte. Y es como la imagen de espejo, ¿verdad? Son parecidos, pero en ciertas cosas son contrarios. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. Aquí hay otro trocito más o menos grande, si alguno me quiere ayudar a leer. Yo leo. Sí, gracias. Dice, ataque al Capitolio de Estados Unidos. La situación salió rápidamente fuera de control. Mitch McConnell dirige el partido desde 2006 y desde 2014 como líder de la mayoría del Senado. Pocos senadores han sido en este siglo tan poderosos como él. Tradicionalmente el Senado componía hombres y mujeres sabios que ponían los intereses del país por encima de los del partido. Mitch McConnell usó su poder para cambiar eso. En el año 2012 dijo que su objetivo más importante es que Obama solo se quedara durante un mandato.
es de que en 2014 los republicanos ganaran la mayoría del Senado. Bloquearon casi todas las iniciativas del gobierno. Más de 100 asientos de jueces se mantuvieron vacíos, entre ellos también uno en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, Matías. No sé si te llama la atención los 2012, 2014. A mí me llamaba la atención que él precisamente a partir del 2014 es el líder de la mayoría del Senado y 2014 es una fecha importante para nosotros. Matías, ¿tú ves algo más aquí? Mm. ¿Me escuchan? Pasa que me llamó alguien. Ah, no, yo te preguntaba si veías algo más ahí que te llama la atención. Ah, No, te pregunto por si acaso hay algo que tú quieres aportar. Pero si no, no pasa nada. no, perdón. Claro. No, me está llamando alguien y me corta toda la pantalla. Ah. Bueno, ¿quieres agregar algo? ¿O continúo? Bueno, entonces yo quería llamarles la atención acerca de lo que dijo Graciela, que cuando les tocan su poder, entonces hasta ahí llegan, ¿verdad? Eso fue lo que dijo más o menos así Graciela, no sé si lo sé repetir. Y me acordaba de eso porque eso fue precisamente lo que hizo Obama. Es fue el primer presidente afroamericano, y eso ya les tocaba la tecla, por decirlo así, em, que de alarma, que él llegara a la presidencia. Y fue Mitch McConnell el que hizo posible de que Obama no hiciera todo lo que él hubiese querido hacer. Cosa de que hay mucha gente que yo pienso que hay mucha gente que no se da cuenta, porque tú ves qué fue lo que hizo este presidente, qué fue lo que hizo el otro presidente, pero pocas personas se ponen a ver por qué Obama no pudo hacer más, y es que tenía una maquinaria en contra de él, prácticamente, ¿no? Y efectivamente. Em, Podemos entonces continuar el último trocito. Me parece que es el último. Si alguien más quiere leer este trocito y este último. No puede ser que lleguemos a un punto donde no tengamos nada en común, excepto nuestra mutua hostilidad y nuestra desconfianza en las pocas instituciones nacionales que compartimos. Recordemos la caída del Rey del Sur desde adentro. Fue probablemente el día más oscuro de su vida política. Después de 36 años en el Senado, se enfrenta a las ruinas del trabajo de su vida. Muchas gracias, Carolina. Bueno, aquí quería llamarles la atención porque él dice aquí que no puede ser que tengamos nada en común. Y anteriormente había citado algo más que él había dicho, que estaban como dos tribus, cada una por su lado. Y me acordaba de la manera como cayó el Rey del Sur desde adentro. Y en esto vemos cómo la sexta cabeza de la profecía bíblica se está cumpliendo, ¿verdad? Pero también sabemos de que va a resurgir con nueva fuerza, como la séptima cabeza. Por favor, corríjame si me equivoco. Otra cosa que decía el artículo era que qué lástima que él, después de tantos años en el Senado, pudiese haber salido con en una mejor situación, pero que prácticamente decía que lo mejor sería que renunciara. Vamos a ver qué sucede. Pero cuando terminé de leer este artículo, yo pensaba, bueno, ¿y cómo se entiende esto? ¿Concuerda
el artículo que nos envió la anciana Tess con este artículo, ¿cómo se compaginan los dos? Pues la mejor fórmula es comparar y contrastar el poder de Mitch McConnell y el artículo que habíamos leído que Trump quería dominar el Partido Republicano, y creo que los dos artículos nos dan aspectos diferentes de la verdad. No sé si se acuerdan, yo le he explicado varias veces de esa manera que cuando das luz a un objeto, dependiendo de qué lugar, la perspectiva donde venga la luz, iluminas una parte específica de ese objeto. Y así puedes tener mejor información de cómo realmente es el objeto, ¿verdad? Y, y de esto se trata cuando comparamos y contrastamos entre una cosa y otra. Un aspecto de la verdad es el poder de Mitch McConnell, el poder legislativo, y otra parte es el poder de Trump en las personas, que él sigue teniendo su poder populista, ¿verdad? No sé si alguien más. Bueno, si nadie tiene nada más que agregar, llegamos a la última lámina y solamente quería agregar estas partes en rojo porque aquí al principio no había encontrado noticias así que me acercaran mejor a la situación, cómo comprender esa transición del artículo del 12 de diciembre al artículo más nuevo que es el artículo de hoy. Y fue con estos primeros artículos que fui viendo un poquito mejor cómo son las cosas. En el primero, es en inglés, lamentablemente, hace todo para mantenerse en el poder, porque él amenazaba que Pence tenía que, como dice también, este tiene relación con este, si mal no recuerdo, no, ah, no tenía no tenía, ¿cómo se dice?, timidez, porque eso es lo que menos tiene, pareciera, de decir que Pence les iba, como decir, a salvar, y si no lo hiciera, pues no le iba a gustar tanto. En otras maneras, quería también ponerlo como, como un tipo de prueba. Luego en este otro, estos son todos, ¿cómo se dice? Vídeos cortos de diferentes longitud, por decirlo así, sobre noticias, ¿no? Y este tercero dice que toca la parte de que él es parte de un grupo de, Josh Ashley es un senador y él vive en Virginia y hubo gente que se acercó a su casa y estaban haciendo manifestaciones, pero nada que ver, de acuerdo a lo que yo vi, en relación o parecido a lo que pasó en el Capitolio. Sin embargo, él decía que no se iban a sentir intimidados y que sin embargo iban a proseguir. Y resulta que el artículo dice que docenas de republicanos, y ya habíamos leído en el primer artículo de la anciana Tess, de que había muchos senadores apoyando estas acciones contra contra el supuesto fraude, ¿verdad? Y me llamó la atención que con lo que sucedió en el Capitolio, pues muchas de estas acciones que ellos tenían planeado fueron minimizadas. Inclusive hubo senadores que no quisieron mucho hablar del asunto y una dijo que
había pensado declarar el fraude, pero ya con lo que había pasado no había querido hacerlo. En este artículo me llamó la atención que yo veía como en un vídeo que me parece que estaba entre los que nos recomendó la hermana Cindy, creo que fue, que nos nos hizo un resumen acerca de las revoluciones. Y fue en uno de esos vídeos, no sé si, no estoy segura si fue uno de los que ella recomendó, pero vi que Robespierre era uno de los dirigentes del primer gobierno que hubo en la Revolución Francesa, antes de que surgiera Napoleón Bonaparte. Y este Robespierre era un muy buen orador, creo que se dice así. Y esta persona, la gente reconocía que el poder que él tenía de convencer a la gente cuando él hablaba. Y cuando decidieron, no sé cómo decirlo, pero a él lo pusieron preso y le dieron una herida en la mandíbula de manera que él no pudo hablar más. Después de eso, a pesar de que él estaba vivo, antes de que lo llevaran a la guillotina, él no pudo hablar más. Y fue como una acción del pueblo. En ese vídeo decía algo así como que ya la gente estaba desenfrenada y cogieron a Robespierre, le hicieron esa herida de manera de que él no pudo hablar después más. Y veía una similitud con Trump. ¿Por qué? Porque se le quitó su cuenta de Twitter y esa era su manera de comunicar a su gente. Él ya no tiene plataforma, le quitaron la cuenta las congelaron, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram y no me acuerdo qué otra. Facebook. Perdón, pero, sí, gracias. Y, y entonces él ya no puede, no tiene plataforma para hablar a las masas. Fue silenciado, en mi opinión, por incitar al final de sus días. Esto último que escribí aquí se refiere a Robespierre, pero encuentro esa similitud. En este otro, habla del poder de Trump, que sería el culto a la personalidad, por los seguidores de él que estaban hablando de que estaban orgullosos de lo que había pasado y que ellos eran patriotas, decían inclusive que eran pacíficos, pero bueno, lo que ellos dicen no concuerda con lo que ellos hacen, ¿no? Em, y estos dos están muy, muy bien y los recomiendo, son en español los únicos que encontré, pero muy bien porque estos dos casi que dicen todo esto otro. Ya como había escrito lo demás lo dejé así, pero aquí se cerciora todo y lo explica bastante bien. Las reacciones a nivel internacional y también la cantidad de decenas de arrestos. Se quiere que el FBI investigue. Lo último que sucedió, hubo una persona inclusive republicana, una persona republicana que estuvo en el Congreso cuando hubo este asalto, estaba, pues yo creo que aterrorizado, en mi opinión. Y decía que había que quitarlo del poder a Trump y que había que utilizar la enmienda número 25. Y eso fue lo que hace como una hora creo, vi que Pelosi estaba diciendo, nombrando lo mismo. Em, Todo esto, este viaje que hemos hecho, nos muestra la diversidad del
del mensaje, también me acordaba al ver estas escenas, lo que la hermana Tess, la anciana Tess, nos dijo un principio, creo que fue en el 2018 inclusive, cuando ella lo presentó por primera vez en Arkansas, ella dijo que, que iba a ser violento, que él estaba preparando eso a través de Twitter inclusive. No sé si lo he explicado bien, pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ya hasta aquí he llegado y creo que lo he hecho a buen tiempo. Gracias a Dios. Sí, a mí me hacía acordar cuando ella hablaba de que iba a ser como dictador y Ujú, realmente es lo que intentó, o ujú, sea, fue un ujú. intento de tomar el poder y hacer un autogolpe. Sí, Así sí. que simplemente no lo logró, pero el intento Ujú. estuvo. Sí, pero eso concuerda con la Biblia, porque fíjate que Jesús dijo que el que mira una mujer para codiciarla, ese ya ha pecado, ¿no? Lo digo en mis propias palabras, pero de eso se trata. Y la otra parte que dice que Jesús dijo que si alguien llame a su hermano líneas, el Señor nos ha querido mostrar a través de las líneas lo que está sucediendo en nuestro momento, en, en nuestro momento para afianzar nuestra fe y nuestros pasos y para cumplir lo que decía la hermana White, que nos aferráramos con todo nuestro cuerpo a esas líneas para poder pasar el precipicio. Y como estamos en nuestro tiempo de preparación, pienso que es precisamente eso lo que necesitamos bueno, esto corrobora, yo creo, al ver que estas cosas todas se cumplen, em, ya como estaba predicho, como se había mostrado a través de las líneas y como se ve el desarrollo de las noticias, nos da fe en que las líneas, en que las cuerdas son, eh, son la manera ideada por el Señor para hacernos fuertes y para saber eh, qué es lo que está Él haciendo y que tengamos confianza, no importa lo que suceda, porque Él nos guía en nuestros pasos y nos llevará a la patria celestial. Y bueno, si alguien si nadie más quiere añadir algo, podemos terminar con una oración. Yo tengo una Sí. consulta. Si, Ujú, no sé si alguien sabe que Donald ujú. Trump tendrá o tiene, creo, una deuda de 300 millones, algo así, ¿no Tiene paga una eso? deuda enorme. Aquí con el banco alemán tiene una deuda que yo no me acuerdo cuánto es, pero es una deuda inmensa, inmensa, inmensa. Y yo la verdad es que no sé cómo va a parar eso, porque yo me imagino que después de que deje de ser presidente, em, habrá alguno que querrá hacer algo en contra, pero es que también tiene problemas con, con pagar los impuestos. Inclusive había una comparación de que él pagaba menos impuestos que una enfermera. eh, y eso las veces que pagó impuestos, que creo que eran $750 por año. Y una persona que ganaba mucho menos que él pagaba mucho más. Y él tiene muchos procesos jurídicos hasta donde yo sé. Pero cómo va a seguir eso no está en mi conocimiento. No sé si alguien tiene más información de eso.
No, yo había oído lo mismo que tú, que había pagado eso y una sola vez y después pasó 1000 años que no pagó más nada. Sí, sí. Hubo tiempo, bastante tiempo que él no pagó y algunas veces que pagó. Y ni Sí. siquiera completo porque esas No, cantidades, no, pero no. ni Sí, lejos, lejos. sí, sí. Sí, sí, no se ve que en esos detalles se ve que él es, él no es sincero, no es, él le gusta pasarse las reglas, ¿no? Por decirlo así. Escuché un comentario de un Ujú, podcast donde decían que eso no es así nomás que no quiere pagar, es eso como ujú. tipo un deporte de lograr avivarse y sacarse una ventaja frente al Estado. Eso no es que no quiere, no puede, es como un juego, digamos, ¿no? Se ríen de no Sí, haber pagado nada. él, él juega a ganar siempre. Ah, es como que él se burla de la autoridad del gobierno. Sí, parece no solamente él, ¿no? Que es un grupo, clase de personas que la Ajá. idea es no pagar nada, digamos, ¿no? Ah, Que sí. paguen los demás. Ujú. En Venezuela se le dice tracaleros, Claro. personas que hacen trucos, ¿no? Para poder. Bueno, mis hermanos, si tienen otra cosa, si no sé. Muchas gracias, Raquel. Con